Primero contarles que hay un sistema nacional de gestión del riesgo que viene siendo liderado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y a su vez hay un sistema departamental de gestión del riesgo que lo preside el señor gobernador del departamento y los sistemas municipales que se presiden por parte de los señores alcaldes. Digamos que a partir de esto se generan todas las acciones que se deben implementar en cuanto a algún evento que se pueda presentar en el departamento de acuerdo a cada una de las amenazas que nosotros podemos tener. Aquí les vamos a hablar del volcán Nevado del Ruiz. Vamos a hacer un recuento. Esto es información obtenida del Servicio Geológico Colombiano. Como antecedentes en el volcán Nevado del Ruiz, decimos que se generaron grandes volúmenes de lahar en los años 1595 y 1845, en donde perdieron la vida alrededor de 1000 personas. Posterior a esto, en el año 1984, inició la actividad del volcán Nevado del Ruiz, generando la erupción del 13 de enero de 1985, donde fallecieron aproximadamente 25.000 personas en los municipios de Armero y municipio de Chinchiná. El 1 de septiembre de 1989 se presentó otra erupción, pero de menor tamaño. Digamos que esta erupción produjo caída de cenizas y un pequeño lahar, pero no hubo personas fallecidas. Tenemos la actividad que viene del volcán Nevado del Ruiz desde el año 2010 hasta la fecha. Digamos que en el 2015 se entrega el nuevo mapa de amenazas por el Servicio Geológico Colombiano y se ha caracterizado por una sismicidad asociado a fracturamiento de roca dentro del cráter. Digamos que el volcán Nevado del Ruiz ha venido siendo monitoreado desde el año 1985, que fue en el momento que se presentó lo que todos conocemos como la tragedia de Armero, que ha sido la segunda más grande a nivel mundial causada por algún fenómeno relacionado a los volcanes. Ahora vamos a ver el mapa del 2015 que entrega el Servicio Geológico Colombiano. Vamos a ver qué amenaza tiene de acuerdo a lo que se presenta del volcán Nevado del Ruiz. Digamos que lo que está en rojo es lo que está en amenaza alta, lo que tiene que ver con amenaza muy alta, donde se pueden presentar lahares y se pueden presentar caída de flujos piroclásticos. Lo que está en otro colorcito más fuerte, amenaza alta, seguimos con amenaza media y amenaza baja. Aquí vamos a ver dónde se encuentra el departamento de Risaralda. Allí podemos ver cómo estamos en amenaza media por caída de ceniza. El departamento de Risaralda cuenta con 4 municipios que en este momento están catalogados en amenaza media por caída de ceniza y hay una parte rural del municipio de Santa Rosa de Cabal que tiene amenaza alta. Digamos que son zonas rurales que se encuentran en límites hacia el municipio de Chinchiná. El resto de los 4 municipios se catalogan en amenaza media por caída de ceniza. Aquí hay que aclarar muy bien esto, porque en las redes sociales se presenta una desinformación frente a los diferentes mensajes que se publican a través de estas redes sociales, se puede crear pánico en la población y nosotros debemos ser unas personas muy responsables y tener en cuenta que los únicos comunicados oficiales son los de las entidades oficiales y especialmente el Servicio Geológico Colombiano, que es el que está dando la información diaria pertinente frente al comportamiento del volcán Nevado del Ruiz. Aquí vemos cómo encontramos entonces al municipio de Santa Rosa, municipio de Dos Quebradas, municipio de Pereira y municipio de Marsella en zona de amenaza media por caída de ceniza. En cuanto al sector que tiene el municipio de Santa Rosa en amenaza alta, se pudo determinar que en este sector, al momento de hacer la visita por parte del municipio de Santa Rosa, del departamento y de los 2 organismos de socorro como la Defensa Civil, se encontraron que habían 3 viviendas en predios de Risaralda, una vivienda más
que corresponde a Villa María, pero que digamos estas familias todas las actividades económicas y productivas las hacían hacia Santa Rosa, entonces el municipio de Santa Rosa fue el encargado, digamos, de hacer la evacuación de estas familias. Digamos que esta familia fue evacuada parcialmente, una menor de 11 años con su madre, y quedaron otras personas en la vivienda, donde el municipio sigue haciendo concientización con el apoyo del Instituto de Bienestar Familiar para que estas viviendas puedan ser evacuadas. Entonces, vamos a clarificar lo primero: el departamento de Risaralda, en la zona de amenaza alta de Santa Rosa, cuenta con 3 viviendas. Al momento de la visita, 2 se encontraban desocupadas y otra vivienda con trabajadores de manera intermitente. Igual en términos de ganadería, en esta zona se establecieron que se tenían aproximadamente 1.500 cabezas de ganado, que ahora les voy a hablar un poco más de esto. Bueno, ahí me devolví. Aquí está la definición: amenaza alta. Digamos que la amenaza alta está dividida en 3. Está dividida en lo que tiene que ser en corrientes piroclásticas, caída de proyectiles balísticos. Hay otro tipo de amenaza alta que corresponde a zonas que podrían ser afectadas por la ARES, y Risaralda estaría en esta zona, la parte rural de Santa Rosa, que es por caída de ceniza, y la Pili. Las otras 2 zonas de arriba hasta el momento no se tienen consideradas. La zona de amenaza media, digamos que para la zona de amenaza alta se espera una caída de ceniza de 10 centímetros hacia arriba. Y para la zona de amenaza media se espera una caída de ceniza más o menos entre 1 y 10 centímetros. Pero vamos a ver cuánto pesan 10 centímetros de ceniza por metro cuadrado. Pesan 100 kilogramos. Por eso es que dentro de las afectaciones que se pueden presentar en el departamento es desplome de techos, si el volumen de ceniza que se presenta es muy alto por el peso que tiene este material, y más aunado si este material se mezcla con agua, se envuelve como una masa de cemento. Entonces, digamos que dentro de las consideraciones que tenemos de afectación y posibles afectaciones de acuerdo al escenario que nosotros estamos previendo, digamos que nosotros tenemos que trabajar con los máximos escenarios, con los escenarios más críticos, para poder a partir de allí determinar unos planes de contingencia. Si el escenario no es tan crítico como se plantea, pues digamos que vamos mejorando mucho la capacidad de respuesta, pero tenemos que trabajar es con esos escenarios críticos para poder que los planes de contingencia, digamos que involucren los mayores esfuerzos por cada una de las entidades. En la zona de amenaza baja se esperan volúmenes de ceniza entre 0.5 y 1 centímetro. Aquí hay que aclarar que esta caída de ceniza dependerá de la dirección del viento. Si la dirección del viento favorece hacia el departamento de Risaralda, pues probablemente y lógicamente la ceniza tendrá, digamos, asiento en el departamento, especialmente en estos 4 municipios, o si no hacia otros sectores de acuerdo a la dirección que tenga. Vamos a explicar un poquito en el tema de amenaza piroclástica. Digamos que la amenaza piroclástica, los piroclásticos son partículas de roca que dependiendo del tamaño reciben ciertos nombres. Entonces aquí tenemos ceniza, la Pili, que sería el tipo de tamaño que llegaría al departamento de Risaralda. Y también tendríamos bombas y bloques, que son centímetros muchísimo más grandes, y estas bombas o bloques, digamos que estarían ubicadas a 5 kilómetros alrededor del cráter, lo que no tiene influencia en el departamento de Risaralda. Aquí estamos mirando cuál ha sido la evolución del volcán Nevado del Ruiz. Digamos que a partir del 24 de marzo se realizó un incremento importante en la sismicidad. Esta sismicidad asociada al fracturamiento de roca del edificio volcánico, se detecta un aumento entre 6.500 sismos y 11.600 sismos
al día 29 de marzo. Es por eso que al 30 de marzo el Servicio Geológico Colombiano decide cambiar la alerta amarilla a la alerta naranja. La alerta naranja significa que puede haber una probabilidad de erupción en términos de días o semanas. O sea que a partir del 30 de marzo el volcán Nevado del Ruiz se pasa de alerta amarilla a alerta naranja. Y digamos que todos los sismos que se empezaron a presentar se concentraron hacia la falla de Palestina. Lo que quería decir que estos sismos por fracturamiento de roca era porque el magma, digamos que se estaba dirigiendo hacia el volcán como tal, hacia una de las cámaras magmáticas del volcán. Por eso el aumento en la sismicidad, porque este magma se va moviendo hacia este sitio. Bueno, como les digo, el 30 de marzo se declara la alerta naranja y después de declarar la alerta naranja por los más de 11.000 sismos que se presentaron, el día 5 de abril se presenta un sismo de 3.9 magnitud local. Este sismo de 3.9 magnitud local es el sismo más grande registrado desde el año 1985, que fue cuando se empezó a monitorear el volcán. El día 9 de abril, digamos que la sismicidad baja digamos que notoriamente, porque era probable que al disminuir la sismicidad, esto significaba que el magma ya había llegado a una de las cámaras, por eso había disminución y no había fracturamiento de roca. Lo que quería decir que ya el magma estaba ahí, digamos en estas cámaras, y a partir de ahí también se presenta, digamos que, liberación constante de gases y cenizas. Aquí con esta liberación de gases y cenizas, ¿qué dice el Servicio Geológico Colombiano? Dice que esto puede ser de alguna manera una ventaja porque no se están, digamos, conteniendo estos gases dentro del cráter, pero esto no puede ser un llamado a la calma porque se ha visto también que se presentan erupciones así no haya domo volcánico. ¿Cuál es la lógica? Que si la lava viene hacia las cámaras va a llegar un momento donde la lava en algún momento tiene que salir. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano ha manifestado que así haya bajado la sismicidad, así digamos que esté saliendo ceniza y gases constantes, digamos, del volcán, no se puede bajar la guardia. Digamos que esto a grosso modo es como lo que tiene que ver con lo que se está haciendo ahora, los informes que se están dando por parte del observatorio del Servicio Geológico Colombiano frente al comportamiento que tiene el volcán Nevado del Ruiz. A causa de esta amenaza de caída de ceniza, nosotros tenemos identificadas algunas, aquí no están todas, porque digamos que en cuanto a afectaciones, esta es la más importante para nosotros en este momento. Digamos que la contaminación que se puede dar de las fuentes hídricas, si se da una caída de ceniza en estos 4 municipios, que sea una caída, digamos, de alta como de 10 centímetros, teniendo en cuenta que están en amenaza media, y que se puedan llegar a contaminar las fuentes hídricas, porque seguramente muchas fuentes que no tienen plantas de potabilización, fuentes más que todo como acueductos comunitarios, en algún momento puede ser suspendido su suministro, y aquí es donde hay que empezar a actuar frente el suministro de agua que se le debe dar, digamos, a estas comunidades que eventualmente se puedan quedar sin este. Vuelvo y les repito, nosotros trabajamos con los escenarios más críticos. Nosotros no podemos trabajar con los escenarios, digamos, los más favorables, porque si lo hacemos así, no tendríamos construidos planes de contingencia que realmente pudieran responder ante un escenario de este tipo. Se puede dar algún grado de afectación psicosocial por la desinformación de las comunidades rurales. Nos contaban en Santa Rosa que cuando se hizo la visita, digamos, a la zona de amenaza alta, donde estaban estas 2 viviendas con familias o con personas, que estas personas ni siquiera sabían que el volcán estaba en una alerta naranja. No sabía qué estaba que no sabían qué estaba pasando, no sabían que el Estado y el gobierno y las entidades estaban realizando actividades precisamente de alistamiento.
Por eso es tan importante aquí la información pública y por eso algunas de las acciones que se están haciendo por parte de las entidades. Daños y pérdidas en cultivos en los municipios donde caiga la ceniza. Se supone, seguramente ahora el experto también que va a tratar este tema nos va a explicar bien y a detalle cuáles serían esas afectaciones con los trastornos gastrointestinales en el ganado, accidentes de tránsito por reducción de visibilidad, trastornos en el tráfico aéreo nacional e internacional desde y hacia Pereira en caso de que por la caída de ceniza se deba cerrar el aeropuerto internacional Matecaña. En el caso de salud generales, porque el doctor Juan Guillermo Ramírez, que es un experto en el sector salud, ahora hará una socialización más a detalle, aumento de personas con patologías de vías respiratorias, aumento de cuadros agudos en las complicaciones o las patologías crónicas respiratorias. Básicamente esas son algunas, pero las afectaciones que pueden presentar, digamos, son más las afectaciones como la caída de techos también que les contaba ahorita. Ahora sí decirles, desde el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, desde el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, cómo se articulan todas las acciones para poder dar respuesta ante una posible emergencia o una posible erupción. Aclarar que en este momento nos encontramos en la etapa de alistamiento y la etapa de alistamiento también tiene acciones, también tiene implementación de todos los planes, digamos, que se puedan articular con cada una de las entidades para minimizar de alguna manera o los efectos o los daños que se puedan ocasionar si se da una erupción del Nevado del Ruiz y una alta caída de ceniza en el departamento. En este momento, desde que inició la alerta naranja, se han hecho 4 mesas de trabajo del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. En una de estas mesas ya asistió el doctor Velasco, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo encargado, que es con quien coordinamos, como les dije ahora, desde el nivel nacional, todas estas acciones. Se han hecho 2 mesas de trabajo del Comité de Manejo de Desastres. El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo cuenta con 3 comités, un comité de conocimiento de riesgo, un comité de reducción del riesgo y un comité de manejo de desastres. Dentro de esta etapa en la que estamos se activa el comité también de manejo de desastres y allí se han tomado algunas decisiones. Vamos a mirar algunas de las acciones que venimos haciendo por sectores. Desde la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgos se lideró la declaratoria de calamidad pública del departamento. El día jueves santo el departamento hizo esta declaratoria de calamidad pública, teniendo en cuenta que también se debe generar un plan de acción para todas esas actividades de alistamiento que requieren de alguna manera recursos. La calamidad pública es una figura que entrega la Ley 1523 de 2012 con el fin de que algunos trámites, algunas acciones, algunas gestiones se puedan hacer de una manera más rápida. Contarles rápidamente, la calamidad pública ¿qué permite? Permite hacer contratación entre particulares, no contratación normal por ley 80, la que se demora 45 días, 1 mes, 2 meses. Es casi una contratación directa que se puede generar, pero esta contratación depende que haya una declaratoria de calamidad pública y que haya un plan de acción también que tenga, digamos, estas actividades de las cuales se debe hacer el ejercicio de contratación. Los invito a que revisen la Ley 1523 de 2012, digamos que la calamidad pública permite muchas actividades, permite expropiación, servidumbres, pero para contarles un poco de esto, entonces se hace el plan de acción y con base a ese plan de acción y la asignación de recursos, se pueden empezar a implementar unas acciones rápidamente y esto permite también acceder a recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Para nosotros poder acceder a recursos de esta entidad nacional, debemos cumplir con todos estos requisitos. La calamidad pública no se declara por cualquier cosa. La Ley 1523 tiene 9 puntos donde uno los analiza y uno revisa si se están cumpliendo con los 9 o con algunos de los 9, y esto da lugar a que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, una vez analizado todos estos aspectos, le recomiende al señor gobernador del departamento que haga una declaratoria de calamidad pública y a su vez el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo aprueba el plan de acción específico.
El plan de acción específico se aprobó el día de ayer en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Venimos haciendo acompañamiento a los consejos municipales de gestión del riesgo. Se han venido haciendo visitas de seguimiento al sector turismo, pero esto hay que aclarar, eso se hace en conjunto. Municipio, coordinación y entidades de socorro. Estos son equipos que se organizan y nosotros vamos, apoyamos a los municipios, pero nosotros trabajamos como sistema. Así es que funciona y eso es lo que tienen que entender. Somos un sistema que va desde lo local hacia lo nacional y es lo que nos permite de alguna manera mejorar la capacidad de respuesta en algunos temas. Listo. Las campañas de información pública, importantísimas, ustedes también son fuentes de difundir información pública oficial, hacerles ese énfasis que nos ayuden, porque la cantidad de cosas que salen por redes sociales son es algo pues que no le cabe a uno en la cabeza que una persona saque un audio alertando y generando pánico en la población. En Santa Rosa ya se identificaron 3 rutas de evacuación. La Secretaría de Infraestructura viene haciendo mantenimiento con el apoyo del Ejército Nacional a las rutas de evacuación identificadas en el municipio de Santa Rosa. Se inició el proceso de evacuación de las familias, que fue lo que les dije hace un momento. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario está revisando las cabezas de ganados que hay en la zona con el ICA. Aquí hablamos de 3.000 cabezas, pero esto incluye también el municipio de Pereira y Santa Rosa, digamos, en la zona de amenaza alta y media. Se hace una articulación con el Ministerio de Agricultura para solicitar, digamos, cómo se va a hacer el albergue del ganado. Aquí contarles rápidamente algo. Resulta que se había dado como una de las opciones que el ganado de la parte alta y los que estaban ubicados en la zona de amenaza muy alta, ese ganado se iba a reubicar temporalmente para poder que no fueran afectados de pronto por este evento. Sin embargo, técnicamente se dijo que esos animales estaban más o menos a los 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar y que si los bajaban entre 1.000 y 1.500, este ganado se podía afectar. Entonces les tocó buscar otra solución en la misma zona donde se encuentran. Entonces, con ensilaje están buscando, digamos, proveedores de ensilaje, que es un pasto que viene empacado y que puede durar muchos años, para poder mirar cómo se organiza esto. Ya va a terminar. Bueno, la Secretaría de Salud, ya el doctor Juan Guillermo les va a explicar que están haciendo mediciones en calidad de agua en los acueductos comunitarios, que se ha venido haciendo el diagnóstico de la red hospitalaria del departamento, el alistamiento del laboratorio de salud pública también para que se pueda hacer un tipo de toma de muestreo. Ante esto también nos recomendaron que no solo el laboratorio del departamento, sino que la Universidad Tecnológica también tiene un laboratorio de agua que nos puede apoyar en su momento si hay que hacer muestreos masivos de calidad de agua, así como nos apoyó en el 2020 con el COVID, que fue un actor muy importante y un aliado muy importante en este tema. Aguas y Aseo de Risaralda está haciendo todo el diagnóstico de lo que son acueductos rurales, comunitarios, urbanos, para poder determinar todas las acciones frente a la posibilidad de suministro de agua. Este temita es largo, pero ya aquí me cortaron, entonces después se los cuento. Carder está haciendo mediciones de calidad de aire, identificando los pozos y aljibes que hay en el municipio para que puedan ser también utilizados en algún momento que se pueda requerir el suministro de agua, y se está haciendo un puesto de control en el sector del Cedral para evitar que pasen turistas con el apoyo de la policía y el ejército. Aquí hay otras entidades. Rápidamente, es contarles que son muchas entidades las que trabajamos coordinadas y en conjunto y de manera articulada. No solamente el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo como tal, está medicina legal, tema de disposición de cadáveres, está la Fiscalía, está también la Defensoría del Pueblo, está la DIAN también para todo el tema de donaciones, está la Aeronáutica Civil, están las empresas de energía para lo que se espera de pronto tener afectación frente a una posible fuerte caída de ceniza. Entonces, es un sistema que funciona como sistema, no es una oficina, hay actores muy importantes, y recordarles que dentro de este sistema la comunidad
es el primer eslabón de ustedes como comunidad parte que el sistema pueda trabajar también adecuadamente. Muchas gracias, estaba más larguito, pero se pasó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. De nuevo aquí en esta comunidad universitaria que cada vez nos fortalece más a todos nosotros como profesores, a ustedes como estudiantes y pues en general a toda la comunidad. Es para mí muy grato estar aquí en la universidad y en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud a ser parte de este grupo. Vamos a hablar algo acerca del riesgo para la salud respiratoria, en este caso de algunos contextos del riesgo de la salud general de las personas o de las comunidades que viven alrededor de los volcanes. Cuando hablamos del Nevado del Ruiz, entonces, o cuando me pidieron el doctor Giovanni que hiciera esta conferencia, dije yo, pero uno no puede hablar de lo que no conoce, uno tiene que hablar de lo que conoce y hay que estudiar algunas cosas acerca de volcanología para poder estar aquí y pararse y saber de qué les vamos a mencionar. Esta es una foto que tomó uno de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud el 8 de abril, cuando se mostraba una nube volcánica bastante significativa. Recordarles que el volcán Nevado del Ruiz está a 5.321 metros sobre el nivel del mar y que este volcán ha tenido una historia que ha vivido con todos nosotros, con nuestros antepasados. Ahorita hablaban de la gran catástrofe que hubo en 1985, pero se han reportado catástrofes de este volcán desde 1585. Hay notificaciones de las explosiones o de la actividad volcánica. El volcán ha cambiado de nombre a medida que nuestra historia y nuestra vida también ha cambiado y la evolución de todas las comunidades que se han sedimentado en esta zona. Entonces, el volcán hoy lo conocemos como Volcán Nevado del Ruiz, probablemente debido al nombre de este señor que se llama don Alfonso Ruiz de Zaragoza, que era una persona que fundó el Cabildo de Ibagué, una persona distinguida y por eso se llamó así, pero en la comunidad o en la época precolombina hablábamos que el volcán se llamaba Cumanday o Tama, como era pues bien conocido por esa época. Este es un estrovolcán y vamos a ver ahorita los 4 tipos de volcanes y las características que cada uno de estos tiene, pero se caracteriza porque este estrovolcán tiene muchas capas de lava. Probablemente en el pasado y hace miles de años este volcán era mucho menos alto de lo que tenemos hoy en día y estas capas de lava es lo que se llaman capas o estratos que hacen que el volcán sea de esa magnitud el día de hoy. Cuando hablamos de las generalidades, pues a nivel mundial no somos los únicos que vivimos alrededor del volcán. Miles de personas viven alrededor de los volcanes, por lo menos en un radio de kilómetro de menos de 100 kilómetros alrededor de las comunidades volcánicas. Entonces no somos la única comunidad que nos vemos enfrentados a estas condiciones y a este tipo de, digamos, cuidados cuando hablamos de los riesgos que están alrededor del volcán. Entonces nosotros tenemos unos riesgos que son directos para la salud por unas causas bien conocidas y causas directas por las erupciones volcánicas, como son las corrientes de densidad piroclástica, los traumas balísticos, los flujos lahares que han sido característicos porque nuestro volcán es un nevado también y a medida que incrementa la temperatura pues va a producir un deshielo y ese deshielo que hay veces puede ser tan insignificante como el 10%, fue el que sucedió en Armero, generó grandes corrientes o cambios en el caudal de los ríos que nacen dentro de él. Adicionalmente, los flujos de lava y algunos flujos de gases oxidantes o asfixiantes que perjudican la salud humana. Pero también tenemos, miren ustedes ahí, cómo hay unas causas no tan directas, sino unas situaciones indirectas o secundarias que causan en una comunidad y afectan la salud de la comunidad que vive alrededor de un volcán, como por ejemplo los desplazamientos. Muchas de estas noticias nos han mostrado que la gente no quiere salir porque tiene su ganado, lo que decía ahorita la doctora Diana, porque tienen sus animales, ¿sí?, por el arraigo que tienen a la tierra, porque se van a ver hacinados, porque van a tener una inseguridad alimentaria, porque van a tener problemas de salud y problemas de violencia que conlleva el desplazamiento forzado de estas familias y de estas comunidades. Entonces pensémoslo no solamente desde el ámbito respiratorio, sino también desde el ámbito social y psicológico que generan todos estos cambios en nuestras comunidades. Adicionalmente, la contaminación del aire volcánico por la actividad volcánica puede ser y afectarse
en poblaciones, no solamente en este momento que estamos viviendo de vida, sino que se han descubierto, luego de analizar las cenizas, que hay cenizas que persisten en los sitios donde se producen las erupciones volcánicas por décadas o incluso por siglos. Entonces, esto no es nuevo, esto ahorita lo estamos viendo, pero probablemente vamos a tener este fenómeno dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestra población por mucho tiempo. Los volcanes, ¿cómo se forman? Pues solo por conocimiento, lo leímos para esto, los volcanes tienen dos tipos o dos características de formación que son las placas tectónicas o los llamados puntos calientes. Generalmente los puntos calientes están dentro del mar y hacen y generan los volcanes marinos, como son por ejemplo los volcanes que vemos cuando hemos ido a Hawái o a las Islas Canarias, vemos este tipo de formación volcánica, volcanes mucho más pequeños que tienen ese tipo y ese impacto. Y los volcanes que se producen por el choque de dos placas tectónicas generalmente son continentales, como nuestro volcán Nevado del Ruiz. Actualmente no somos los únicos que tiene una actividad en el volcán, cerca de 48 volcanes están en actividad hoy en día en todo el mundo. Entonces, hemos visto cómo el año pasado y el año antepasado en las Islas Canarias tenían una erupción volcánica significativa que generó unos cambios importantes para este tipo de población, por lo tanto es de conocimiento de todos que no somos los únicos que estamos en este momento sometidos a estos cambios. Con respecto a los tipos de volcanes, entonces ahí tenemos todos los tipos de volcanes y quise traerles aquí el del estratovolcán o el estrovolcán que tiene y se forma, ¿sí?, a lo largo del tiempo por esa densidad de capas de lava que se van volviendo rocas y que van incrementando la altura de del volcán. La contaminación del aire, entonces así vamos a irnos metiendo un poco a lo que me toca el día de hoy, conociendo estos conceptos. Sabemos que la contaminación volcánica del aire se puede producir por los flujos piroclásticos o las corrientes de densidad. Estos flujos piroclásticos están formados por gases, están formados por elementos sólidos o rocas y también por cenizas, pero también lo que más nos impacta a nosotros como comunidad a la distancia en la que estamos del volcán es la formación de cenizas, que es parte de roca pulverizada. Se conoce como roca que no tiene más tamaño de 2 milímetros, y esto es importante para saber y hablar ahora de las partículas respirables, que está conformada por piedra y fragmentos de vidrio, además de gases y metales pesados. Por lo tanto, ese aire tiene unas características con una contaminación que tiene principalmente el sílice. El sílice es simplemente un fragmento de vidrio que es menor de 4 micras. Hay gases también como el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, algunos metales volátiles como ya los vamos a mencionar y los aerosoles de sulfato. Para la salud respiratoria es muy importante conocer el tamaño de la molécula y alguien me preguntaba, pero entonces ¿es lo mismo la erupción volcánica aquí que una erupción volcánica en el Mediterráneo o en Europa? Probablemente no, hay una heterogeneidad del material particulado porque cada región tiene un contaminante o tiene un metal y el suelo es rico en diferentes características en diferentes zonas del mundo y esto se ve, pues digamos que diseñado de esta manera. Desafortunadamente en Colombia no tenemos caracterizada nuestra ceniza ni tampoco tenemos caracterizadas las situaciones que se han presentado en el pasado. Aquí esta gráfica lo que les quiero mostrar es los tres tipos de erupciones volcánicas, las magmáticas, básicamente por la generación de lava y de calor que genera la fundición de estos fragmentos de roca y de vidrio que se liberan en el aire, ¿sí?, y forman una nube densa que es la nube volcánica conformada por todos estos materiales que ustedes ven ahí, y existen las freatomagmáticas y las freáticas que definitivamente están generadas porque esa lava tiene contacto con grandes cantidades y contenidos de agua, principalmente las que se producen alrededor de lagos o alrededor del mar. Esta lava, cuando entra en contacto cerca de 700 o de 1300 grados centígrados, va a generar vapor y ese vapor de agua viene mezclado con diferentes tipos de metales, adicionalmente diferentes tipos de sílice o de cloro o de sulfuro, formando ácido sulfúrico y contaminándonos de esta manera. Alguien también me preguntaba hoy
¿Qué pasa y hasta cuándo vamos a tener ceniza nosotros? Y probablemente ahorita hablaban del riesgo que tenemos a medida que esa nube se dispersa del sitio donde se genera el volcán y esas moléculas van viajando con las corrientes del viento, pues probablemente se van micronizando a unas partículas de mucho menor tamaño. Y nosotros en Risaralda tenemos, o en Pereira, por ejemplo, tenemos un fenómeno que sucede o que no sucede, por ejemplo, en Medellín. En Medellín es una ciudad grande, industrializada, que está rodeada de un cinturón de montañas y ella está en medio de un valle. Nosotros por lo menos tenemos un cinturón de montañas al oriente que están alrededor de la laguna de Lotún, pero al occidente tenemos el valle y probablemente las corrientes de aire se generan y se disminuyen o llevan este material particulado sin dejar que se deposite por largos periodos de tiempo dentro de nuestra ciudad. Entonces, esto es importante. Y lo otro es que Pereira es una ciudad donde llueve bastante y la lluvia genera una, digamos que precipitación de todas estas partículas, por lo menos las corrientes de agua serían más un riesgo de contaminación que en sí la misma generación de ceniza cuando hay alta pluviosidad. Entonces, ¿de qué depende y cuánto tiempo vamos a tener el material suspendido en el aire? Depende de muchos factores geográficos que no podemos dimensionar todavía y depende de si llega a hacer erupción el volcán, dependerá de estas características. Con respecto a la composición de las cenizas, entonces la composición de las cenizas y el daño en el pulmón, sobre todo y en las vías aéreas, depende del tamaño de las partículas. Depende de la forma de las partículas, todas estas son partículas sacadas de ceniza volcánica, miren las formas son diferentes, depende del área superficial de cada partícula, de la presencia de los elementos lixiviados que estén involucrados con la formación de la ceniza o los gases, de la composición del magma y de la característica o de la dinámica de la erupción. Entonces, para nosotros en neumología y para la técnica inhalatoria es muy frecuente hablar del material particulado y las partículas respirables. Nosotros tenemos partículas respirables que van desde 100 micras, las cuales quedan impactadas en la garganta. Por eso, y a medida que se está más próximo a la zona del volcán, pues probablemente lo que van a tener como síntomas por este grupo de partículas que van a estar más suspendidas en el centro va a ser irritación laríngea, irritación de las mucosas, irritación de las conjuntivas, y a medida que se van esparciendo, se van diluyendo en el aire, estas partículas van tomando o se van fraccionando y van generando un material particulado que está entre 5 y 2.5 o menos de 2 micras, y esto genera un material particulado que llega al alvéolo y entra más profundamente al pulmón, generando mayor daño dentro de las vías aéreas inferiores o de la pequeña vía aérea como conocemos. Por lo tanto, ese material particulado que va a los alvéolos son partículas que pueden ser para nosotros más respirables que para la gente que esté directamente viviendo en la zona volcánica. Cuando hablamos del sílice, el sílice es una molécula muy conocida por todos nosotros que hablamos en neumología de todos este tipo de exposiciones y conocemos una entidad que es la silicosis. Entonces, la ceniza volcánica también tiene un gran contenido de sílice cristalina, ¿sí? Esa sílice cristalina forma partículas finas de 2.5 que son partículas respirables. La pregunta es, ¿nosotros conocemos este tipo de exposición? En los ceramistas, en la gente que trabaja con piedra, que trabaja con mármol, que trabaja en las vidrierías. Probablemente esos pacientes ya están identificados y se ha generado silicosis a causa de su exposición. Esto es una neumoconiosis, que esta enfermedad es una enfermedad que genera una fibrosis progresiva y granulomatosa y alinizante de los pulmones. Pero no sabemos si esa ceniza volcánica está en relación con la generación de neumoconiosis o de silicosis dentro del pulmón de aquellos que se ven expuestos. Y aquí les traje 2 artículos científicos que hablan acerca de todas esas personas que han tenido ese tipo de exposición. Cada vez se documenta más la exposición volcánica, cada vez se tiene más evidencia y aquí lo que hay es 2 artículos. El primero nos habla de las personas que han estado expuestas por cerca de 15 años en la isla Montserrat a la exposición crónica del material de ceniza y del sílice, y ellos han desarrollado esa presencia de sílice dentro de los ganglios linfáticos y del mediastino y han generado algo de focos de fibrosis. Entonces probablemente la ceniza volcánica no es sino cuestión de tiempo
tiempo para que sea un factor de riesgo en el aire que respiramos como partículas respirables para el desarrollo de la silicosis pulmonar. Adicionalmente, este otro artículo publicado un poco más reciente en el 2018 que habla de ese tipo de exposición y cómo genera una inflamación dentro de las células pulmonares de las personas que viven alrededor de un volcán, generando una activación de la caspasa 1, que esto lleva a una liberación de interleucina 1 beta y activación del inflamosoma y generación de radicales libres en pulmón, lo cual tiene que ver mucho con generación de fibrosis dentro del pulmón. Entonces, la ceniza volcánica es un polvo, digamos, heterogéneo, como les comentaba ahorita, que puede tener esos fragmentos de sílice o de vidrio y que puede conllevar a este tipo de cambios. Aquí varias fotos de silicosis, obviamente no son de pacientes que han estado en erupciones volcánicas, ni mucho menos agudas, son pacientes con silicosis que trabajan por 15 o 20 años con este tipo de material particulado y estos son los cambios que uno ve dentro de la salud pulmonar de nuestros pacientes. Con respecto a la exposición en lo relacionado al cáncer y a la neumoconiosis, también sería cuestión de tiempo, porque hay uno de los minerales o de los elementos que es el radón, que se encuentra dentro de la corteza terrestre y que con los movimientos de las placas tectónicas en estas erupciones volcánicas se liberan grandes cantidades de radón, el cual es radioactivo. Y esa es una de las causas importantes de enfermedad oncológica, sobre todo en Europa, que han notado luego de las erupciones volcánicas. Esto no es para alarmar a nadie, lo que decía ahorita la doctora, pero sí es para que lo tengamos en cuenta, porque tenemos y seguimos viviendo y vamos a tener pacientes y probablemente vamos a ver algunos de estos cambios significativos en la salud de nuestras personas. Entonces aquí varios estudios que demuestran definitivamente que esa exposición tiene que ver con la salud pulmonar de los pacientes y de las personas y cómo además de las cenizas que hemos venido discriminando y hemos venido hablando de ellas, hablábamos ahorita de la contaminación de las aguas. Y una de las contaminaciones importantes de las aguas es la contaminación del flúor, por flúor, ¿sí? Y otros, pues la contaminación por los ácidos, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, y el radón como factor de riesgo importante. Entonces, en muchas áreas donde ha caído ceniza con una cantidad mayor a la normal, pues esas áreas contaminan las fuentes hídricas y donde se ha encontrado mayor contaminación de 1.5 partes por millón, se presenta este fenómeno que es la fluorosis, sobre todo en los niños que tienen dientes en formación. Eso también lo vemos cuando hay un suministro excesivo en odontología para la suplementación del flúor. Adicionalmente, vamos a ver lo que decía ahorita, por el riesgo y por la exposición a radón, podemos ver en el tiempo, ¿sí? Esto no lo sabremos sino dentro de 15 o 20 años, la liberación de ese radón, cómo impacta, pero esta es una nota que tienen en España, luego de la erupción volcánica en las Islas Canarias, han empezado a reportar casi que 5 pacientes cada semana con antecedentes de enfermedad oncológica sin una exposición a tabaquismo previo. Los efectos en la salud también se ven dimensionados, como lo decíamos ahorita, esa neblina laqui o esa exposición o ese smog volcánico que vemos y que va a generar unos cambios significativos en la salud de los pacientes. Cerca de 8 millones de toneladas en una erupción volcánica generaron unos cambios significativos en Europa, lo mismo en Inglaterra, causando la muerte prematura en personas mayores de 50 años. Entonces, aquí es importante que ustedes sepan que hay una población de riesgo, como son los pacientes con EPOC, los pacientes asmáticos, los pacientes con enfermedades respiratorias y los niños y los ancianos que tienen esos factores de riesgo, y en este cuadro vamos a ir dimensionando por qué. Entonces, los niños y adultos mayores que tienen algunas comorbilidades, pues tienen un impacto mayor de ese material particulado y de las cenizas, no solo de las partículas de gran tamaño donde tienen impacto alto en la laringe y allí quedarían capturadas, sino que las partículas periféricas, como hablábamos ahora, que viajan a las vías aéreas pequeñas, van a generar unos cambios significativos y son los alvéolos y los linfocitos los únicos
capaces de sacar este material particulado. Cuando se vuelven insuficientes, pues lo que vamos a tener es una activación de las moléculas inflamatorias como la interleucina 6, como el factor de necrosis tumoral, que están directamente relacionados con pérdida de la capacidad vital forzada y del BEF1 en nuestros pacientes, pero como les hablo es unos pacientes que tienen factores de riesgo, no toda la salud o no todas las personas que no tienen, por lo tanto vamos a esperar exacerbaciones de POC, exacerbaciones de asma, presencia o no a largo plazo de silicosis si se sigue presentando este fenómeno. Probablemente ahora lo estamos haciendo visible, pero no sabemos qué está pasando hace 3 o 4 años que nadie hablaba del volcán. Y invitarlos pues a la protección, porque esto se corrige con protección. Los síntomas principales de los pacientes que tienen afectación por el material particulado van a ser tos, dificultad para respirar, opresión en el pecho y sibilancias. Vamos a ver que van a haber más consultas probablemente por esos diagnósticos de J449 o J450 que son asma o EPOC. Vamos a tener áreas donde, como en la literatura, han consultado pacientes porque sufren exacerbaciones en el 43% de la población, y vamos a ver también más atenciones a urgencias, más ingresos a hospitalizaciones por esta causa. Por lo tanto, hay que estar y proveernos de ciertas condiciones. Estas son fotos simplemente del material y de las causas y de los daños. Aquí 3 fenómenos que discurren en la exposición. Entonces, el primero, el dióxido de carbono y el dióxido sulfúrico. Entonces, todos conocemos el efecto que produce en el desplazamiento del CO2 del oxígeno. Puede producirse toxicidad cuando hay grandes cantidades en el ambiente. La cefalea y la irritación ocular pueden estar en relación y pueden ser premonitorios de estas condiciones. El ácido fluorhídrico, pues ya sabemos que pueden causar también, además del daño en los dientes y en las contaminaciones de agua, daño endotelial, broncoaspiración y edema del pulmón. Y el dióxido de azufre y el sílice que ya hemos comentado. Aquí, para terminar y hablar 2 diapositivas de protección. Definitivamente la pandemia nos enseñó mucho, y a nosotros que trabajamos en pandemia en las unidades de cuidados intensivos y que vimos tantos pacientes con este tipo de problemas respiratorios, nos hace pensar que en ciertas personas, en los pacientes con enfermedades respiratorias, en los pacientes que tienen una fragilidad respiratoria, debía de continuar el uso de la mascarilla. Y cuando se hacen estos estudios, porque les quise traer para hablar con evidencia y para hablar con las referencias acá, porque aquí hay residentes, la inhalación de las cenizas, ¿sí?, ha demostrado ese daño, y también el uso de las mascarillas ha sido y ha demostrado que sirve para la protección, sobre todo en aquellos pacientes que tienen esa vulnerabilidad y en los pacientes que tienen, o en las personas que tienen factores de riesgo, como en su trabajo. Por ejemplo, aquellas personas que se encarguen de la remoción del material particulado y de las cenizas, hay que tener cuidado con ellas. Existen varios tipos, en este estudio se analizaron varios tipos durante una duración pues significativa y una exposición significativa, y el tapabocas de ideal o la máscara que más sirvió es la máscara 3M de material particulado de N95. Recuerden que aquí estamos hablando de partículas de menos de 2.5 y de partículas ultra finas, porque estamos mucho más lejos del volcán. Entonces, yo no diría aquí en esta charla conclusiones. Ha sido una de las que no le voy a poner conclusión, porque esto no ha concluido. Las conclusiones las sacaremos más adelante. Pero yo sí diría, para terminar, que nosotros y que ustedes, que hacen parte de la Gobernación y de la Secretaría Departamental de Salud, debemos hacer una parte necesaria de la respuesta eficaz ante cualquier desastre, es contar con el equipo y los productos farmacéuticos necesarios para gestionar y tratar las condiciones resultantes de esto. Si ya sabemos que vamos a tener más exacerbaciones pulmonares, si ya sabemos que vamos a tener más exacerbaciones de asma o de enfermedades respiratorias, ¿por qué sigue pasando que los pacientes o la gente va a las droguerías a conseguir un inhalador y en este momento hay desabastecimiento de muchos de ellos? Entonces hay que pensar en eso, porque vamos a tener esa necesidad, y esto ya nos lo han demostrado los desastres previos. Las reservas nacionales, cuando hay un desastre, tardan hasta 36 horas por entregarse en el sitio o en el paciente. Entonces hay que pensar en eso, y los agentes farmacéuticos para tratar, en este caso, las infecciones o los padecimientos respiratorios que más son comunes, pues serían los corticoides, los broncodilatadores inhalados, las terapias antibióticas, para hacer uso correcto de las mismas en estas condiciones. Y finalmente me despido de esta conferencia con el logo que tenemos
dentro de nuestra asociación y desde la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, queremos animarte a que tengas conciencia ambiental. Recuerda, mereces un respiro de vida. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Le comentaba a Mauricio que estaba sorprendido con la audiencia. Si bien el auditorio no está lleno, no pensé que tuviéramos tal audiencia. Sí es cierto que cuando tenemos una situación de este tipo, pues todo el interés se vuelca a tratar de conocer un poquito más. Y ojalá fuera antes, durante y después, como decíamos en otro tiempo. Pero bueno, bienvenida a la hora. La realidad es que nosotros como Salud y muchos de los que estamos en el sistema, para nosotros, aparte que significa mucho trabajo, también se convierte en una oportunidad, no solamente para el alistamiento, sino para mejorar nuestra capacidad instalada. Entonces arrancamos con una pregunta: ¿qué pasa en salud si el volcán Nevado del Ruiz entra en erupción? Y hago una advertencia: la presentación que traigo está orientada a Risaralda específicamente, porque en 25 minutos pues no me voy a poner a revisar todos los efectos y todos los preparativos que pudiéramos tener que trabajar en salud en los 5 departamentos, pero sí advierto que desde el año 2022, por iniciativa del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, veníamos preparando para este momento. Nosotros como Risaralda, el primer gran plan de contingencia para la erupción del volcán Nevado del Ruiz fue en el 2012, nos sirvió nuevamente para esta invitación del 2022 y tan pronto entramos en alerta naranja, hicimos una rápida revisión del plan de contingencia y definitivamente una reformulación del plan de acción. En materia de salud, el plan de acción es un instrumento general que lo realizamos previamente a cualquier evento. Nosotros lo llamamos en la alerta verde, en la fase de la preparación, y tan pronto se modifica la alerta, pues entramos a hacer un ajuste de las medidas de los planes de acción. Y quiero traer a colación un ejercicio que lo estamos intentando desde el año pasado y no hemos logrado materializar. Todo, yo creo que como consecuencia del cambio de gobierno, pero por lo menos para el volcán Cerro Machín, que a mi juicio es todavía más complejo que el volcán Nevado del Ruiz, alcanzamos a tener por primera vez un plan regional por erupción del volcán Machín, de manera tal que los departamentos involucrados en la respuesta estábamos organizados por anillos de respuesta y demás. En este momento nosotros ya tenemos claro que somos el primer anillo de respuesta para Chinchiná, tercer anillo de respuesta para Tolima, sin embargo, aún no tenemos claro qué es lo que específicamente se espera de todos y cada uno de los sectores, pero estamos trabajando con la información que vamos obteniendo en la actualidad. ¿Y cuál es la razón de eso? Cada departamento y cada ente territorial va cambiando su capacidad de respuesta y eso modifica la necesidad de apoyo. En la medida que Caldas, Manizales y específicamente Chinchiná se va fortaleciendo, pues nos va indicando que va a requerir menos apoyo en muchas de las áreas que voy a entrar a mostrar en lo que consiste este plan de contingencia. Nosotros dentro de nuestro plan de contingencia trabajamos 3 escenarios, pero siempre públicamente y cuando nos sentamos en los diferentes equipos con las secretarías, las direcciones locales, las entidades administradoras de planes de beneficios y otros actores, trabajamos y hablamos siempre del peor escenario posible, que para nosotros se resume en Risaralda en la caída de ceniza, que es diferencial en los municipios como los tenemos allí relacionados, y la eventual ocurrencia de radares que bajaría por el río Chinchiná y nos obligaría a hacer ese apoyo a ese municipio, porque directamente nuestra población risaraldense no tendría ningún efecto directo sobre un lar, pero para nosotros es el tema de la ceniza la principal preocupación, empezando por la zona rural de Santa Rosa de Cabal en la parte alta que, como nos informaba la geóloga Diana Carolina, tenemos una población muy pequeña para ser evacuada en Santa Rosa, otra población que puede ir aumentando según se aumente el diámetro de ese anillo de seguridad que está indicado del nivel nacional que tenga que ser evacuado. Allí pues estaríamos hablando de una capa de ceniza que puede caer de 1 a 10 centímetros, que puede lograr ese espesor en días, a semanas o como pasa en las Islas Canarias, que ya prácticamente la ceniza volcánica tapa ciudades completas. Para Pereira, Dos Quebradas, Marsella y Santa Rosa de Cabal, tendríamos, que están ubicados en zona de amenaza intermedia, pues una cantidad menor de ceniza. Santa Rosa de Cabal en la zona urbana y su mayor área rural,
Y los otros municipios del departamento, con excepción de Quinchía y Mistrató, son considerados de zona de amenaza baja. Quinchía tiene una particularidad, tiene un corregimiento ubicado a la orilla del río Cauca, y en la medida en que el AR pudiera ser de grandes proporciones, pues se pensaría que pudiera bajar una cantidad importante y potencialmente afectar IRRA. Pero recuerden que le estoy hablando del peor escenario posible, que eso es muy importante porque ahora nos vamos con la idea de una cosa catastrófica y entre más grave sea el escenario, tiene una menor probabilidad de ocurrir. Pero la filosofía que manejamos es estar preparados para algo que ojalá no suceda, a que suceda algo para el cual no estamos preparados. De manera que si trabajamos sobre el peor escenario posible, los escenarios intermedios pues de alguna manera estarán cubiertos según nuestra capacidad operativa. En esta diapositiva ya Diana Carolina nos mostró tanto la área de influencia para la ARES como para ceniza volcánica. Yo solamente quiero que observen los puntos, los triángulos negros. Todos los triángulos negros que se ven en esa diapositiva son volcanes, y en su mayoría son volcanes activos. De interés en la actualidad el Cerro Machín, que está en nivel de actividad amarilla, y hoy el volcán del Ruiz, que está en nivel de actividad naranja, y por eso de pronto nos reunimos todos aquí, pero siempre ha sido nuestra preocupación esos volcanes. No sabemos de eso en qué momento de su historia algunos de esos volcanes que hoy están en alerta verde, en nivel verde de actividad volcánica, empiecen un proceso de activación, de mayor actividad y pasen a alerta amarilla. Lo bueno de eso es que tenemos en Colombia por fin un muy buen sistema de monitoreo volcánico, y eso nos permite pensar que la ocurrencia de gran cantidad de lesionados, personas desaparecidas y muchas personas afectadas puede ser mucho menor de lo que pasó en 1985, y a eso es que le jugamos en la mayoría de las cosas. Para nosotros en Risaralda tenemos efectos sobre el medio ambiente, los bienes, las personas y los servicios. Ya hemos hablado suficientemente del efecto contaminante de la ceniza volcánica, y maravillosa la presentación de la doctora, que no la veo por acá, aquí está, listo, sobre los efectos sobre el sistema respiratorio. Recordemos también los efectos sobre los ojos, que es muy común la conjuntivitis, y como no cuidamos adecuadamente nuestra salud ocular, empezamos a frotarnos, se empiezan a producir laceraciones, ulceraciones y lesiones oculares graves, que esa es una de las estrategias o de las principales mensajes que hemos estado dando, y esperamos que en las últimas semanas empiecen a darnos espacio al sector salud para llegar a los medios de comunicación, porque hoy toda la atención está enfocada en conocer qué es eso de al nivel naranja, alerta naranja, los preparativos en general del sistema. Otras cosas bien importantes es el cubrimiento de superficies y estructuras. Ya nos hablaba Diana Carolina de lo que puede pasar con las cubiertas de las edificaciones, de todas. A nosotros en salud nos preocupa las enormes cubiertas de los hospitales, son de gran cantidad de metros cuadrados que pudieran acumular gran cantidad de ceniza y eventualmente colapsar. Y en ellos los canales y las bajantes, porque pueden obstruirse esos drenajes. Piénsenlo también en sus casas. Piénsenlo en la universidad, esto es aplicable a cualquier infraestructura. Los daños en las líneas de transmisión eléctrica, y aquí van a ver qué es importante para nosotros porque nos puede afectar el servicio de salud en la medida que vamos a tener cortes de la electricidad, daños por corrosión a elementos metálicos, y aquí aparece algo que no hemos mencionado y es la potencial afectación de todo el equipamiento biomédico, y el daño por sobrecargas en cubiertas y tejados. La afectación al transporte aéreo y terrestre para nosotros es importante en la medida en que en 1985 y en el terremoto del eje cafetero, uno de los principales medios para hacer transporte medicalizado, tal vez en el 85 no era muy medicalizado, esa es la realidad, en el terremoto del eje cafetero hubo un poco más medicalizado, pero en general transporte aeromédico será a través de un esquema de puente aéreo, que eso va a tener algunas dificultades como vamos más adelante. Tal vez los efectos hoy más prevalentes en este momento, más importantes, es la afectación en la salud mental. Ya estamos viendo las personas angustiadas, me imagino que más de uno de ustedes viene preocupado, pensando, ¿y qué vamos a hacer? Ahí hay algo ya de estrés, que si es positivo cuando me mueve para pensar qué debo hacer, pero hay muchas personas que no tienen esa habilidad, se quedan con la preocupación y empezamos a tener sensación de inseguridad y otros temores y otros efectos que pueden avanzar a trastornos reales de la salud mental, con agudización de aquellos que ya tienen algún grado de vulnerabilidad, entonces aumentar depresiones, trastornos situacionales, etc.
hay un fenómeno bien interesante y es la incredulidad de las personas en los sistemas de alerta y en los preparativos para emergencia, y eso hace que esas personas tengan una mayor exposición a todos los eventos volcánicos. Cuando la nación decidió que había que hacer una evacuación 15 kilómetros en el perímetro del volcán, estaba pensando en eso, en reducir la mayor cantidad de posibilidades para que las personas fueran afectadas gravemente por una erupción del volcán del Ruiz. Y algunos no creyeron, algunos no creen, otros definitivamente, conociendo el riesgo, prefieren asumirlo en esas circunstancias críticas. La pérdida del empleo de la actividad económica, particularmente en este caso estamos hablando de, nos lo mostraba nuestro compañero de los animalitos, toda la actividad pecuaria y agrícola que quedaría bastante y severamente afectada, dependiendo del volumen de ceniza volcánica, lo que para nosotros es una bendición porque le da una gran fertilidad y unas propiedades a nuestra tierra que hace que el café de esta zona sea hasta diferente. En este caso, por el volumen y la cantidad, puede generar graves daños en la agricultura y por ende grave afectación en la salud mental. Y eventualmente, si los procesos de evacuación no se manejan adecuadamente, pues podemos tener dificultades de orden público en la zona de influencia del volcán, generando lesionados, enfermos, heridos o hasta desplazamiento de personas. Tal vez la principal estrategia para intervenir los efectos hoy sobre la salud mental es información confiable. Por eso Diana Carolina decía con claridad cuál es la fuente oficial, y nosotros en todos los escenarios decimos cuáles son las fuentes oficiales. Continuemos. ¿A qué le estamos jugando nosotros para pensar en que no tendríamos muchos lesionados, ni muertos, ni desaparecidos? A que se está preparando las comunidades. Desafortunadamente uno ve en algunos mensajes que hay gran cantidad de la comunidad que no han entendido, algunos ni siquiera se enteraron oportunamente del cambio del nivel de actividad del volcán, y si eso es así, pues tendríamos una gran cantidad de personas, para el caso de Risaralda, que podían ser arrastradas y afectadas por un ladar en el sector de Chinchiná, tanto por la ceniza volcánica no. Esa sería nuestra principal preocupación. La OPS dice que en términos de salud tendríamos efectos dependiendo del área donde nos encontremos. Lesiones gravemente traumáticas, además de los lares que tenemos nosotros, los que están en la parte alta cerca del volcán del Ruiz, que son los que se van a evacuar, personas con quemaduras, poco probable para este volcán, asfixia en la medida que haya gran cantidad de ceniza en el ambiente en esas áreas, poco probable en nuestro sector, enfermedades de la piel, porque hay personas muy sensibles y presentarán irritación, y otros efectos, las lesiones oculares como lo planteé, la conjuntivitis y eventualmente hasta la muerte. Y he agregado un dato adicional, caída de techos. Como las cubiertas se llenan de ceniza, ¿qué va a hacer el dueño de su casita que no tiene ningún entrenamiento en el manejo de alturas? Se va a subir al techo para tratar de evitar que su techo no le colapse. Y él va a estar expuesto a una caída. Ya tuvimos un antecedente en una caída importante de una volcánica en el municipio de Dos Quebradas. O sea que esto no es imaginación, ya tenemos el antecedente. Y por supuesto, lo que les decía, la afectación sobre los servicios, cierre de los aeropuertos. Aquí tenemos una lista de aeropuertos y helipuertos que hemos identificado, y en la medida que se están preparando las entidades, sobre todo las fuerzas militares, hablan de ubicar más helipuertos en sus batallones. En un principio, cuando formulamos este plan de contingencia, estos eran los helipuertos habituales y que según la dirección del viento y la cantidad de ceniza podrían ser cerrados: Manizales, Pereira, Armenia y Cartago. Y tendríamos como alternos Río Negro en Medellín, Palma Seca en Cali y El Dorado en Bogotá. Ya ustedes imaginarán lo que significaría eso en términos de movilización de pacientes afuera, las familias preguntando por sus heridos, luego la reunificación familiar, que será un gran reto para el sector salud porque eso nos va quedando a nosotros allí. La movilidad terrestre también se verá afectada. La adherencia de las llantas puede verse afectada por la cantidad de ceniza volcánica y tendremos accidentes de tránsito. La visibilidad también puede verse afectada y, pues ni qué decir entonces, si los lahares se hacen efectivos sobre el río Chinchiná, se nos ha informado que hay al menos 3 puentes en la zona rural de Chinchiná que pueden ser afectados. Chinchiná quedaría potencialmente aislado y dependiendo para casi todo de Pereira.
La suspensión temporal del servicio de agua potable, ya nos comentaban Diana Carolina, la caída sobre las fuentes de abastecimiento, ese por hoy, de acuerdo a lo que hemos evaluado con la CARDER, que es la autoridad ambiental, y la Secretaría Municipal de la Empresa de Abastecimiento de Agua Potable, esa suspensión temporal sería una excepción en los municipios, o mejor, en las cabeceras urbanas, porque las plantas de tratamiento cuentan con la tecnología para remover la ceniza y neutralizar el cambio de pH. No sucede así en los acueductos rurales. Entonces, de caer gran cantidad de ceniza, tendrían que suspender rápidamente el suministro de agua potable, quedando las casas sin agua si no tienen reservas, y si la consumieran, pues tendríamos personas con cuadros diarreicos agudos y potencial deshidratación. La cantidad de elementos pesados en la ceniza volcánica, por lo menos en lo que conocemos en la composición de la ceniza del volcán Nevado del Ruiz, no parece ser tan significativa como para producir intoxicaciones agudas, pero en el largo plazo pudieran aparecer intoxicaciones y cuadros crónicos. En general estamos hablando en todos los prestadores que debemos tener una reserva de agua potable no inferior a 32 horas. Les pregunto, ¿en su casa tienen una reserva de agua para consumo humano para 72 horas? Bueno, entonces hay que empezar a trabajar el tema, le estamos poniendo el estándar más alto internacional, que por fortuna la cumplen la mayoría de nuestras IPS, no todas, y estamos tomando medidas con ellos para garantizar que lo puedan tener. Los otros efectos importantes, a ver qué se me pegó, es suspensión temporal del servicio de energía eléctrica. Se ha documentado en otras erupciones volcánicas que sí pasa. Sin embargo, la CHE, que es el principal proveedor, ha manifestado que en nuestro caso particular y dadas las condiciones actuales de las redes es poco probable. Igual, en todos los hospitales y clínicas hay plantas eléctricas. Nuestra preocupación es la autonomía de esas plantas eléctricas en materia de combustible. Y la suspensión temporal de las telecomunicaciones. Todos los organismos de socorro, todos los operativos, siempre decimos, lo último que nos queda es la red de radiocomunicaciones. Aquí hay que reconocer que en la actualidad, por lo menos en el sector salud, hace más de 15 años no se hace una reposición de la red de radiocomunicaciones y estamos corriendo con el apoyo de la cooperación internacional y nacional, porque ahí es donde, por ejemplo, esto se convierte en una oportunidad, pero no debería haber sido así. Deberíamos haber tenido todo perfecto, operante, pero hay que reconocer que tenemos debilidades. Mañana tenemos reunión con ellos y la principal necesidad es aumento de la capacidad de abastecimiento de combustible en los hospitales, 3 en abastecimiento de agua potable, y hablo de hospitales y clínicas, y red de radiocomunicaciones. En materia de equipamiento biomédico, algo bien interesante, y les contamos, 2012 no lo conocíamos, 2022 nos integramos con un ingeniero biomédico, una ingeniera biomédica, ella fue la que nos dijo, venga, la ceniza volcánica se mete entre los equipos y los corroe, los daña y produce abrasión y corto. Entonces empezamos a mirar y la cosa fregada la vida, porque hay varios hospitales, los de mayor complejidad, que tienen sus propias plantas productoras de oxígeno, pero toman el oxígeno ambiental. Entonces van a tener que incrementar sus procesos de mantenimiento y recambios de filtro. ¿Quiénes tienen carro aquí en el auditorio? Levanten la mano. Parece que muy pocos. Los que tienen vehículo en sus casas, recuerden que hay que estar monitoreando el filtro de aire, porque el motor le pasa exactamente lo mismo. Los computadores no tienen filtro de aire, pero se refrigeran mediante aire ambiental. Entonces, todo lo que tenga un ventiladorcito, crítico. Para nosotros, algo que también nos preocupa son los quirófanos, las UCIs, las salas de aislamiento, de oncología, porque utilizan sistemas muy sofisticados con filtros de aire de alto poder. Bueno, ¿será que tienen un nivel de exposición tal que se vean afectados y tengan que aumentar el mantenimiento? A todos se les ha advertido para que evalúen eso, porque la medida de mitigación es intensificar el mantenimiento. Y háganlo con sus computadorcitos, por favor, sus cacharritos. Los aires acondicionados también. Traje este dato por curiosidad, pero en el primer reporte de capacidad instalada de 5 departamentos del 7 de abril, esto es lo que teníamos. 819 camas ocupadas, nos quedaban 441 y de expansión apenas 122, con una realidad que es de todo el país. Sobresaturación permanente de los servicios de urgencias, de observación y de hospitalización.
O sea que no tenemos en condiciones habituales lo que se esperaría, un 25% de la capacidad instalada disponible para emergencias. ¿Qué ha tocado hacer en las últimas emergencias? Declarar la alerta roja, suspender procedimientos quirúrgicos, altas tempranas, movilizar camillas de todos sitios para poder recibir cantidad masiva de lesionados y heridos. Ahora bien, ¿con qué contamos? Con las camas que no están disponibles en estos 5 departamentos. Ahí el valor del puente aéreo y una red de traslado rápido. Una novedad interesante es Santa Rosa, por ejemplo, y así levantamos la capacidad. Santa Rosa lo traje de referencia porque es el municipio que está ubicado en zona de amenaza alta, pero no queriendo eso decir que va a tener la mayor cantidad de personas lesionados. No parece ser esa la realidad en la medida que se haga una evacuación temprana. Algunas cosas que nos inquietan. Primero, porque nos complican la calidad de los preparativos. El principal, la alta rotación del personal de salud. El año pasado, 2022, hicimos capacitación en reporte de capacidades, plan de contingencia local, plan de contingencia institucional. Pregunten cuántas personas están de ese año a este año en los hospitales y clínicas. Entonces, la capacidad o la preparación sectorial se modifica con una rapidez increíble, encontrando hasta cargos como son facturación de algunos administrativos y en algunos casos auxiliares de enfermería, que rotan cada 3 meses. Entonces, ¿será que podemos asegurar un adecuado desempeño hospitalario en cuanto a la ejecución de los planes hospitalarios y planes de contingencia? Y es una realidad de nuestro sistema y nos tocó jugar con esa, pues además. El otro es el alto número de actores del sector salud. Antes del Sistema General de Seguridad Social era más relativamente fácil manejar el asunto, ahora son muchos actores, muchos actores. Desde la declaratoria de alerta nos la pasamos de reunión en reunión, ilustrando, informando, motivando, y ahora empezamos a requerir, vigilar e inspeccionar. EPS, entidades adaptadas, regímenes de excepción, prestadores públicos y privados, direcciones locales, ahora las entidades de atención domiciliaria, porque recuerden que ellos colocan en las casas ventiladores, concentraciones, ¿y quién le va a intensificar el mantenimiento de esos equipos? ¿Será que esas empresas tienen previsto tener otro ventilador porque la señora abría la ventana todos los días, entró la ceniza, se recalentó el equipo, falló y hay que volver a correr con un concentrador? Son cosas que hemos ido identificando a través del tiempo. Inseguridad en el flujo de recursos económicos. Lamentablemente, otros departamentos tienen una situación muy crítica. Escuchábamos secretarios de salud en los puestos de mando unificado y con el ministerio, planteando y diciendo, ese hospital no tiene reserva y no para 24 horas. Ese hospital hace 3 meses no le han pagado al talento humano. Esa no es la realidad de Risaralda hoy, pero no deja de ser inquietante porque frente a una alta demanda de servicios que pudiera generarse sobre Pereira, pues eso significa un aumento en el gasto, y si no hay un flujo de recursos oportuno, pues en los próximos meses vendremos algún grado de afectación. Procedimientos operativos normalizados, nos falta todavía mucho como sistema, sectorialmente hablando e intersectorialmente hablando, tenemos procedimientos operativos normalizados, que todos tengamos claridad diáfana sobre qué hace cada uno de los actores del sector. Y algo que nos ha complicado mucho la vida en esta preparación a nivel, en este escenario 2023, es que resulta que el Ministerio de Salud establece un modelo para gestión de emergencias y ahora resulta que el Instituto Nacional de Salud establece otro modelo y la Unidad de Gestión de Riesgo tiene un modelo más parecido al del Ministerio. Y nosotros somos parte de los 3, como salud. Entonces, ha tocado hacer un ejercicio como departamento que nos lleva no menos de 5 días de tratar de compatibilizar eso para poder hablar coherentemente todos. Y ahí vamos en ese tema. Son realidades que no podemos desconocer. Y lo otro son debilidades logísticas de las direcciones territoriales. En reunión nuestra no hay vehículos, no hay suficiente personal, apenas está en la contratación, que con eso jugamos. Y un detalle importante, la notificación de evacuación a las zonas rurales. Eso es un tema que está preocupando y que ha trabajado fuertemente el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y en general en toda la zona del volcán. Siempre la gran preocupación. Y ahí apareció un actor muy importante, los radioaficionados, con unas redes especiales, con sistemas fáciles, baratos, para que podamos avisarle a las comunidades que hay que evacuar. Y se están articulando las emisoras.
Y eso pareciera no ser de salud, pero como les decía a ustedes, en la medida que esas comunidades puedan evacuar con oportunidad y con calidad, tendremos menos lesionados, muertos o desaparecidos. Un tema importante, la coordinación intra-intersectorial. Somos muchos, ¿o no, Diana? En el último Consejo Departamental de Gestión del Riesgo no cabíamos en la sala de juntas del despacho del gobernador y todavía no estaban todas, faltaban algunas. Entonces, con esta gráfica lo que quiero mostrar es que es muy difícil para una o dos personas movilizar toda esta maquinaria, una maquinaria difícil de mover para que responda rápidamente. La ventaja del nivel de alerta naranja es que nos ordenó el alistamiento y ya había algo de preparación y activación, o sea, no nos cogió, como diría uno por ahí, con los calzones abajo. Pero poner esto a moverse, difícil, lento, porque somos muchos. Algunas fortalezas que le quiero plantear y de interés para muchos de los que están en el auditorio. El sistema de emergencias médicas como estrategia para ordenar los recursos para atención hospitalaria. En el último accidente masivo de lesionados, que fue el volcamiento de una buseta en la vía Apía, Pueblo Rico, cuando pudimos contar en cuestión de minutos con 9 ambulancias que de Pereira se iban a desplazar hasta esa zona del departamento y traer todos los lesionados y heridos, yo dije, al fin tenemos una capacidad de respuesta y lo otro, y ya mejorando su calidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Y le cae a este auditorio. Ojalá todas las ambulancias y toda la atención prehospitalaria de aquellos que llegan de pacientes fueran técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria. Es muy desafortunado que todavía tengamos, pero la norma lo permite y la realidad es que nosotros somos privilegiados en la medida que tenemos este programa en la ciudad y en el departamento, pero hay territorios que no lo tienen. Entonces, nacionalmente usted no le puede pedir a todo el mundo que todas las ambulancias estén tripuladas por técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria. Nosotros quisiéramos poder obligarlo, pero no lo podemos hacer, porque tenemos auxiliares de enfermería que su perfil fue para actividad intramural. Entonces, esperemos que esto vaya evolucionando y lo logremos. Lo otro es que, por fortuna, está operando el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. En el terremoto del 99 no teníamos centro regulador de urgencias y tocó a la carrera montar un radio, correr en un patio, montar unas antenas, afilar las ambulancias que llegaban allí y por fortuna Pereira y Risaralda no tuvo el impacto que tuvo otras ciudades, pero si hubiera sido sin centro regulador de urgencias, porque por lo menos operamos 24 horas. Aparte de los hospitales y clínicas, es la única instancia administrativa que opera 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Hoy tenemos médico regulador 24 horas, un radiooperador 24 horas, que es ambos, los médicos son provistos por la Cruz Roja, entonces tienen formación en el tema, y los radiooperadores son provistos por la Defensa Civil, entonces tienen formación en emergencias y desastres, y llevo ya luchando para tener un tecnólogo sentado en mi centro regulador de urgencias, las 24 horas, para que me apoye en la atención de emergencias médicas por fuera de Pereira y Dos Quebradas que tienen su centro. Fortaleza, organismos de socorro. Hoy no tenemos red de radiocomunicaciones. La Junta de Defensa Civil, hicimos un acuerdo, la Junta de Defensa Civil me va a apoyar mientras tenemos habilitada la red de radio para evaluar cualquier necesidad de comunicaciones si se nos cayera lo que hoy tenemos, porque tenemos celulares, 3 líneas diferentes, computador y otras cosas, pero la red de radiocomunicaciones sabemos por la experiencia que esa es la menos vulnerable. Y en nuestro plan de contingencia hemos considerado las entidades formadoras del talento humano en salud dentro de nuestro plan de contingencia, con algunos temas que estamos dilucidando, porque en otro tiempo la presencia de personal voluntario no tenía tantas complejidades. Hoy la primera respuesta siempre se prefiere con personal contratado, debidamente asegurado, es decir, con su ARL pleno y su afiliación a la Seguridad Social en su EPS. Quedarán algunas actividades donde nos podremos apoyar en personal estudiantes y otros voluntarios, pero estamos evaluando dónde se puede hacer sin riesgo para ellos y para las entidades que los pueden ocupar. Bueno, sobre este tema en particular, solamente recordar que el plan de contingencia tiene líneas operativas, que las desarrollamos tanto en el municipio como en el departamento, el plan se repite en cada uno de los niveles, y estas son tal vez las más importantes que debemos responder. La atención prehospitalaria y hospitalaria, la atención domiciliaria y en albergues si los montan, el manejo de cadáveres con el Instituto de Medicina Legal, salud ambiental y mantenimiento, agua potable, manejo de animales de compañía en los albergues, situación compleja,
manejo de control de vectores, salud mental, vigilancia epidemiológica, el manejo de ayudas humanitarias bien complejo, eso a veces se convierte en un segundo desastre, y la comunicación del riesgo.